Listo. Bueno, chicos, hoy vamos a ver el tema de axila, como ya les estaba comentando, en lo que es anatomía uno. Tenemos el índice de contenidos. Vamos a ver una introducción en la que vamos a ver qué forma tiene esta axila y cómo se estructura. Vamos a ver la pared anterior, la base, pared posterior, pared medial, pared lateral, el contenido que tiene la axila y los ganglios linfáticos que se encuentran ahí y tanto como alrededor. ¿Listo? Con la introducción tenemos que la axila, nosotros la vemos de afuera, solamente es como piel, pero si la examinamos mucho más a fondo, tiene una forma de pirámide cuadrangular. ¿Qué quiere decir? Que tiene un vértice, una base y cuatro paredes. ¿Listo? Vamos a ver cada una de estas paredes, qué es lo que contiene. Vemos que la pared lateral está más pegada para lo que es el brazo, la pared anterior es no sé si llegue a ver muy bien, pero cuando lo vean en el material sí se van a diferenciar los colores. La pared posterior da más con la parte que es de los músculos de la escápula y la pared medial da con más los músculos que son el pectoral mayor, el músculo del serrato, etcétera. Y el vértice va a chocar con la clavícula, ¿listo? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Primero vamos a ver la pared anterior. Los planos de disección. ¿A qué me refiero con planos de disección? Que cuando ustedes vean un corte, van a ver diferentes, como si fueran pisos. Es como em, digamos, es como un edificio que tiene varios pisos. Si uno va subiendo de piso, va encontrando más cosas, etcétera. Entonces, el primer plano de disección que nosotros tenemos, bueno, en lo que son los miembros superiores, miembros inferiores, es la piel. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, luego la aponeurosis de los músculos, y luego ya viene, bueno, el periósteo, que es lo que revuelve al hueso y el hueso. En el caso de lo que son los miembros superiores, miembro inferior. Pero cuando es ya tórax, abdomen, es diferente. Eso ya lo vamos a ver en cuanto toque ese tema. En el caso de la axila, los planos de disección que tenemos son la piel, que obviamente, como ustedes saben, es una piel con vellosidades, glándulas sebáceas, etcétera. El tejido celular subcutáneo, pues es como la grasa que tiene en esa área. Luego tenemos la aponeurosis superficial, es un tejido conectivo que envuelve al músculo. ¿Y por qué superficial? Porque hay otro debajo de la capa muscular superficial también que va a envolver a otros músculos, ¿ok? Entonces, continuamos. Y bueno, con la aponeurosis profunda y la capa muscular profunda. La aponeurosis superficial. Aquí tenemos, ¿qué músculo es el que vemos aquí? Bueno, no este, porque este ya lo vimos en la clase pasada, sino el grande que estamos viendo acá. ¿Cuál es ese, chicos? ¿Cuál es ese Pectoral. músculo que ven ahí? Claro, el pectoral, pero ¿cuál? Pues hay dos pectorales, recuerden. Uno que es más expuesto y uno que es más interno. Pectoral mayor. Exacto, el pectoral mayor. Entonces, si lo que vemos ahí, el pectoral mayor, es el pectoral mayor, en esta imagen que tenemos al costado, que es un corte sagital del área del hombro. Tenemos acá varios músculos, de los cuales este que está aquí, voy a resaltar, ¿ok? Este de aquí es el pectoral mayor. Este. Entonces, ahí ven, si lo borro, ven que hay como una eh, cosita blanca que lo están volviendo. Esa es la aponeurosis de superficial del pectoral mayor. ¿Listo? Acá ven que cada uno de esos músculos se están envolviendo en aponeurosis. Es diferente para cada músculo. ¿Listo? Esa es la aponeurosis superficial. La aponeurosis del músculo del pectoral mayor también se le dice. Ahora, la capa muscular superficial de la pared anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues el músculo más vistoso es el músculo del pectoral mayor, que ya sabemos, nosotros vimos en la clase pasada, que es este de aquí. Es este de aquí. ¿Cómo lo vemos? Es este pectoral mayor. Para repasar, tenemos acá el pectoral mayor. ¿Cuál era el origen del pectoral mayor? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál era, chicos, el origen del pectoral mayor? Acuérdense que tenía, sí, era el origen en la clavícula y el esternón y los
cartílagos costales. En la clavícula, ¿en qué parte era la inserción específica del pectoral mayor? Epífisis external anterior. A ver, estaba en el borde anterior de la clavícula, ¿ok? Era el borde anterior de la clavícula que estaba más cercana a la epífisis external de la clavícula, ¿ok? Ocupaba ¿cuánto? 2/3 del borde anterior de la clavícula. ¿Listo? Así está correcto que está cercana a la epífisis medial o la epífisis external, pero en específico era el borde, 2/3 del borde anterior. ¿Ok? Pero igual está bien. ¿Listo? 2/3 del borde anterior de la clavícula en todo el cuerpo del esternón y y en los 7 primeros cartílagos costales. Ahora, ¿dónde era la inserción? Acuérdense que se insertaba en el húmero, pero ¿en qué parte del húmero? La corredera bicipital en el Muy labio bien. lateral. Ujú. Exacto. Muy bien. En el labio lateral de la corredera bicipital o el surco intertubercular, como lo quieran decir ustedes. En anatomía, en nuestra universidad no nos piden una literatura en específico, o sea, tienen que leer obviamente el Grey, pero el doctor que dicta las clases no les va a pedir que se aprendan de esa literatura, así que como ustedes se lo aprendan normal. Sí, era el labio lateral de la corredera. Uy, ¿cuál era la acción del pectoral mayor? Eso también les pueden preguntar en examen. Preguntan a veces acciones de los músculos. Mm. Acuérdense que la acción del músculo se va a cumplir cuando este se contraiga, o sea, es decir, que cuando este reduzca su tamaño. Si tenemos el pectoral mayor nosotros en la parte del pecho, cuando flexionamos el brazo, ¿ustedes creen que se contrae o no se contrae cuando se flexiona en el brazo, el pectoral mayor? Sí. Entonces, es Conductor. un flexor. Ah, Flexor y tiene otra función. ¿Cuál más era? Flexor y, Aductor. exacto, muy bien. Flexor y aductor del brazo. Tiene una inervación por el músculo bueno, por el nervio del pectoral mayor, que pues tiene dos porciones, una porción clavicular y una porción esternocostal, como lo ven ahí ya está dividido. Y ese nervio lo vamos a ver hoy día al final cuando veamos plexo braquial. ¿Listo? Ahora, continuando con la aponeuriosis más profunda, ya habíamos quedado que este músculo, que era el músculo del pectoral mayor, estaba con su propia aponeurosis, con la aponeurosis del pectoral mayor. La aponeurosis profunda también se le conoce como la aponeurosis del pectoral menor. ¿Listo? Porque aquí el pectoral menor va a ser envuelto por tejido conectivo solamente él. Es como que está envuelto solito y hace una sola aponeurosis. ¿Listo? Entonces el pectoral, si este sería el pectoral mayor, el pectoral menor vendría a ser este. Es el pectoral menor. Ok, sí, no creo que se bueno, no sé. Voy a hacerle zoom. Listo. Si el de adelante, este de aquí es el pectoral mayor, si ese es el pectoral mayor, el pectoral menor es el de aquí atrás. ¿Listo? ¿Cuáles son estas dos arterias? Pues son la arteria axilar, bueno, esa es una vena, la vena axilar. ¿Ok? Ya para llenar todo el cuadrito, aquí tenemos el músculo del subclavio, esta es la clavícula, este de aquí es el trapecio, este es el supraespinoso, este es el infraespinoso, este es el subescapular, y estos pues son los redondos, este es el menor, este es el mayor.
Este pectoral mayor van a ser la base de la axila. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos pues base, porque estamos arriba, más abajo. Entonces, la aponeurosis profunda, aponeurosis de pectoral menor. A ver, hasta antes de ver pectoral menor, todo claro, chicos. Me había olvidado preguntarles hace un ratito, pero hasta ahí todo claro. Dime, Lili. No, me confundí. Quería poner la reacción de like, de que todo estaba claro. No te preocupes. Ya. Listo, entonces continuamos. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ahora vamos a ver la capa muscular profunda. Aquí lo del subclavio, que ya la habíamos visto dónde era su inserción en la primera clase, y el músculo del pectoral menor. Entonces empezamos con el subclavio, que es un músculo muy chiquitito, que es el que ven aquí. Es este de aquí. Es de chiquitito, exacto. El músculo subclavio, ¿dónde se origina? Se origina en el primer cartílago costal. Aquí no se ve en la imagen, pero ahí está. ¿Y dónde era la inserción de ese músculo subclavio? Eso lo habíamos visto ya en la primera clase. Surco subclavio, ¿no? Del borde posterior de la clavícula, ¿no? Exacto, del surco subclavio de la cara posterior de la clavícula. La cara posterior inferior, sí, no, cara inferior, perdón. Era del cara inferior de la clavícula, específicamente en el surco subclavio, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la acción del músculo subclavio? Pues va a descender la clavícula. Esa es la única acción que tiene. ¿Y cuál es la inervación de este músculo? Pues el nervio subclavio que también va a salir de las raíces del plexo braquial. Ahora, pectoral menor. ¿Cuál era el origen del pectoral menor? Pues la tercera, cuarta y quinta costilla. ¿Cuál era su inserción? Lo vimos también en la primera clase. Apófisis coracoides, ¿no? El coracoides. Exacto, la apófisis coracoides de la escápula. ¿Cuál era la acción del pectoral menor? Pues era un inspirador accesorio y desplazaba la escápula hacia abajo. ¿Ok? La inervación también es el nervio del pectoral menor o las raíces de C7 y C8, que también lo vamos a ver en el plexo braquial. Ahora, la base de la axila. Los planos de disección, pues tenemos la piel, que, bueno, como conocemos, la piel de la axila, de la base, es más que nada, tiene bastantes vellos, en su mayoría en los varones, y no tanto en las mujeres, pero pueden haber excepciones por hormonales, etcétera. Pero sabemos que en su mayoría tiene bastante vello, y también glándulas sudoríparas. El tejido celular subcutáneo, pues es que la grasa que está ahí también. Y ahora tenemos la aponerosis del hueco de la axila y el ligamento suspensorio. Ahora sí tenemos todas las respuestas de todo lo que está señalado del corte. Está en inglés porque así lo encontré en el libro en virtual para que ustedes lo puedan ver. La aponerosis del hueco de la axila únicamente lo que es la unión de la aponerosis del músculo del dorsal ancho y del pectoral mayor. ¿Listo? Aquí vemos cómo se unen estas dos de aquí. Esta era la del dorsal ancho, o también le dicen latissimus dorsi, pero es en inglés o en latín. Pero si ustedes quieren decirle igual, no hay problema. Y de este pectoral mayor. Entonces, esos dos se van a unir y aquí se hace la aponerosis del hueco de la axila, que es lo que nosotros sentimos como duro a veces cuando eso nos palpamos, etcétera. Y luego el ligamento suspensorio, aquí lo está señalando, es este de acá. Ese es el ligamento suspensorio de la axila, que también forma parte de la base, ¿ok? Ahora, pasamos a la pared posterior. ¿Qué les había dicho de la pared posterior? Que está en relación con los músculos de la cara anterior de la escápula. Entonces, tenemos el músculo subescapular. ¿Cuál era el origen del subescapular?
La fosa subescapular. Exacto. Muy bien. La fosa subescapular. ¿Y dónde se insertaba este músculo subescapular? A ver, voy a preguntarle a alguien que no ha participado para tratar de que participe un poquito. Adriana, sí, Adriana. Adriana, ¿cómo estás? ¿Dónde se insertaba el músculo subescapular? Si no me equivoco, era el troquín. Exacto, sí, está bien, es en el troquín. El troquín. Acordémonos que el subescapular es un músculo que es el principal rotador medial del brazo. Eso también es aductor y extensor del mismo. La inervación, el nervio subescapular, que también es parte de los nervios que salen del plexo braquial. ¿Ok? Ahora, continuamos con el redondo mayor. También lo vimos en la clase pasada como parte de los músculos motores del hombro. ¿Cuál era el origen? Ahora sí voy a preguntarle a alguien. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál era el origen del redondo mayor? ¿Dónde se originaba? La escápula posterior de redondo mayor. Exacto, se inserta en la escápula, está bien. ¿En qué borde? En el borde lateral. ¿Ok? Acuérdense, el borde lateral de la escápula se origina el redondo mayor. ¿Ok? Borde lateral de la escápula. Ahora, ¿a quién le pregunto? Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Dónde se inserta el redondo mayor? El redondo mayor se insertaba en la corredera bicipital, creo que era. Exacto. ¿En qué parte de la corredera bicipital? Teníamos dos labios y un fondo. Labio medial. Muy bien. En el labio medial de la corredera bicipital. De la corredera. Recordemos que también el redondo mayor tiene funciones de ser rotador medial del brazo, aductor del brazo y extensor del brazo. Inervación, nervio subescapular inferior. Vamos a ver también en plexo braquial. Les recomendaría que hagan como cuadros en donde pongan las funciones y los músculos que hagan esas funciones para que también se los vayan aprendiendo así, porque en el examen sí preguntan músculos las funciones de los músculos. Ahora, dorsal ancho. El origen habíamos visto que eran las apófisis espinosas de T7, de las vértebras de T7 a L5, la cresta sacra e ilíaca y la cara externa de las últimas tres costillas. Ese es su origen. ¿Y dónde se insertaba el, el dorsal ancho? A ver, aquí le preguntó. David, faltas tú, porque te pregunté. ¿Dónde se insertaba el dorsal ancho? En la apófisis espinosa. Inserción, no origen. Se origina en la apófisis espinosa, sí, está bien. Pero ¿dónde se inserta? Habíamos visto que habían tres músculos que se insertaban en el húmero en una zona en específico. Y uno de esos era el dorsal ancho. ¿Dónde se insertaba el dorsal ancho? ¿Recuerdan que estamos viendo la corredera bicipital? Habíamos visto que en los labios se insertaban dos músculos diferentes y en el fondo se insertaba también uno diferente. Y hemos visto de los dos labios, ¿cuál falta? El labio lateral. No, ¿cuál de los dos? Perdón, si no me di a entender. Si hemos visto los dos labios, el labio lateral y el labio medial, ya vimos los dos músculos, ¿cuál es el músculo que falta? ¿Dónde se insertaría? De los que faltan. En el fondo del surco. Exacto, en el fondo de la corredera. Muy bien. Ahora, en respecto al brazo, ¿qué es lo que hace el dorsal ancho? Pues es extensor, ¿ok? Y su inervación es el nervio tóraco-dorsal que también nace del plexo braquial. Ahora vamos a ver la pared medial. Aquí en la pared medial tenemos a las costillas, que bueno, no es parte del estudio en este bloque de anatomía 1, lo van a ver más
en anato 2, o si no, si no me equivoco, en tórax vamos a ver. No, sí, lo vamos a ver en tórax. En espacios interrecostales y músculo de serrato anterior, o el serrato mayor, o gran serrato, que lo vimos también en la clase pasada, que se insertaba en la escápula. Entonces, el serrato anterior es ese músculo que ven que les decía que parece serrucho. Tiene como aproximadamente 9 digitaciones que se van a insertar, bueno, que se van a originar de las caras externas de las primeras 9 costillas. ¿Y dónde se insertaba el serrato anterior? Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Dónde se insertaba el serrato anterior? En la cara anterior del borde medial de la escápula. Exacto, en el labio anterior del borde medial de la escápula, ¿ok? En el labio anterior. Pero está bien. Labio anterior del borde medial. Ya. ¿Cuál es la acción del serrato anterior? Es antepulsor y rotador de la escápula. ¿Listo? ¿Cuál es su inervación? El nervio torácico largo, que también forma parte de los nervios que salen del plexo braquial. Ahora, pared lateral. ¿Qué es lo que vamos a ver en la pared lateral? Les decía que la pared lateral tenía una relación más cercana al brazo. Y aquí tenemos a dos músculos. Dos músculos nuevos. El músculo coracobraquial y el músculo del bíceps braquial. Que se acuerdan que tenía dos cabezas. Bueno, como le dicen en diferentes literaturas. Y también parte de la pared medial, no, perdón, la pared lateral va a ser la articulación glenohumeral, que ya la vimos la vez pasada también. Ahora, bíceps braquial, ahí está, bíceps braquial. ¿Cuál era el origen del bíceps braquial? La porción corta. La Ahora sí apófisis cualquiera puede. coracoides. Exacto, muy bien. De la porción corta era la apófisis coracoides. ¿Y la porción larga dónde se insertaba? En el supraglenoideo. Exacto, en la tuberosidad supraglenoidea. Ahora, ¿dónde se inserta este bíceps braquial? Se va a insertar en la tuberosidad radial, que bueno, radial la vamos a ver cuando veamos antebrazo, pero ese se inserta ahí. Yo también se le dice tuberosidad bicipital si no estoy mal. Pero en la literatura del Gray es tuberosidad radial. ¿Cuál es la acción del bíceps braquial? Es flexión del antebrazo. Ojo, el bíceps braquial no tiene función con el brazo, sino tiene función con el antebrazo. ¿Ok? ¿Cuál es la inervación? Pues el nervio músculo cutáneo, que es una de las ramas terminales del plexo braquial. Ahora, con el córaco braquial. Este ya lo habíamos visto más que nada en las inserciones y su origen, pero no habíamos hablado de él en la clase pasada, así que ahora sí. ¿Dónde se origina el músculo del córaco braquial? ¿Qué es córaco, chicos? ¿Dónde se originaba? En la apófisis coracoides. Exacto, muy bien, en la apófisis coracoides. Ay. ¿Y dónde se insertaba ese músculo coracobraquial? Acuérdense que vimos en el húmero que había la diáfisis, habían dos caras ventrolaterales. ¿En qué cara de este húmero se insertaba el coracobraquial? Medial. Exacto, muy bien, en la cara ventromedial, porque en la cara ventrolateral se insertaba el deltoides en su impresión V deltoidea. Esto en la cara ventromedial del húmero. Es de la diáfisis, pero para que no se te haga tan largo. La acción del córaco braquial, este sí es flexor del brazo, a comparación del anterior. Este sí es flexor del brazo y también va a ser inervado por el nervio músculo cutáneo.
Aquí hay que tener bastante ojo porque eso lo van a ver bastante en la práctica para identificar a este nervio. ¿Por qué? Porque este nervio va a hacerle literalmente un hueco al coracoraquial, va a pasar a través de ese músculo y después, pues, el nervio va a continuar su línea, a convertirse a otro nervio y a llegar incluso hasta la mano, si no hay que hasta el antebrazo. Pero este nervio lo van a identificar, ¿por qué? Porque está atravesando ese músculo, ¿ok? Y ese músculo también lo van a identificar porque está siendo atravesado por un nervio. ¿Listo? Uy, aquí no se ve, no cambié la imagen, parece no es el coracoraquial. Cuando le voy a cambiar la imagen de ahí le vuelvo a pasar actualizado. Pero el coracoraquial nada más está abajo del bíceps, que es este, y bueno, no se ve ahí. El coracoraquial viene de aquí hasta aquí aproximadamente. Es un músculo, no es tan grueso como el bíceps braquial, es un poquito más flaquito, pero van a ver que sí está, o sea, un nervio lo está atravesando, ¿ok? Esa es la relación que tiene el coracoraquial con el nervio músculo cutáneo. Por eso se dice que estos dos tienen una estrecha relación, ¿ok? Eso, acuérdense de eso. Ahora, vamos a ver el contenido de la axila. Y voy a hacer que ustedes aprendan el contenido de la axila porque es muy importante. Aquí tenemos a la famosa arteria axilar. Esta arteria axilar va de, bueno, primero es, o sea, ustedes saben que nosotros tenemos el corazón, uy, se ve, corazón, el ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta, tenemos así, así, así. Esta de aquí es sí, la subclavia izquierda, ¿ok? La arteria subclavia izquierda. Esta arteria subclavia izquierda, cuando pase pasa la clavícula, así, se vuelve arteria axilar. Aquí tenemos otra arteria y acá tenemos un tronco, que aquí ya va a dar más arterias y aquí va a dar a la arteria subclavia derecha. Y también la subclavia derecha, cuando pasa en la clavícula derecha, se vuelve arteria axilar. ¿Listo? Ese es el inicio de la arteria axilar, pasando en la clavícula. Antes de la clavícula, arteria subclavia. Pasando a la clavícula, arteria axilar. A lo mejor lo dejo ahí. Uy, ya sí. Entonces, esta arteria axilar, un músculo la va a dividir en tres porciones. El músculo del pectoral menor la va a dividir en tres. Por encima del músculo del pectoral menor va a ser la primera porción. Por debajo, o sea, digamos que acá está el pectoral menor así, y aquí viene la arteria. Por encima de su borde superior va a estar la primera porción. Por detrás del pectoral menor va a estar la segunda porción y por debajo del borde inferior del pectoral menor va a estar la tercera porción. ¿Ok? Así como lo ven en la imagen, que es del néter, así la van a encontrar. ¿Ok? Así lo voy a borrar porque necesito ese espacio para dibujar la arteria un poquito. Ahora, esta arteria es una arteria de gran calibre, una arteria que lleva bastante sangre, es bastante gruesa, y es fácil de identificar en el anfiteatro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las ramas de esta arteria. La primera rama de la arteria axilar es la rama torácica superior, que vendría a ser esta de aquí. No se ve. No. Mejor lo hago así. Esa es la arteria torácica superior. ¿Listo? De ahí que viene, viene la arteria toracoacromial. Voy a hacer más grandecito. Esta de aquí es la arteria toracoacromial. Esa chiquitita es la arteria toracoacromial. Ujú. Arteria toracoacromial. Ya ven que de la primera porción solamente sale la arteria torácica superior. De la segunda porción ya están saliendo más. Aquí vemos que de la arteria toracoacromial van a salir 4 ramas.
va a salir la rama pectoral, la rama clavicular, la rama acromial y la arteria rama deltoidea. Son esas 4. ¿Cómo la vamos a identificar? Ahí te las vemos. ¿Ven esta de aquí que está yendo hacia la clavícula? Vamos a ponerle otro color. Esta de acá, no, así no se ve, perdón. Y ahora sí, esta de aquí está yendo para arriba. Esa es la arteria clavicular, que está de amarillo. Esta es la arteria clavicular. Perdón que no lo ponga de rojo, pero si lo pongo de rojo no se ve. Listo. Esta otra de aquí, si se va para el acromion, ¿cuál es? Es la arteria acromial, pues, obviamente. Así es, tenemos que ponerla en negro. Arteria acromial. Mm. Esta rama que se va para adelante, que se va para el pectoral, ¿cómo se va a llamar? Pues arteria pectoral. Esta, arteria pectoral. Arteria, no, no sé, no lo voy a poner de negro. Arteria pectoral. Mm. Y esta de aquí que va a pasar junto con una vena, que la vamos a ver después, bueno, con una vena, ¿qué vena era? La vena cefálica, que pasaba por el surco pectoral, es la arteria rama deltoidea. ¿Listo? Habíamos visto un poquito la semana pasada, no, en la clase pasada, pero es eso. La arteria rama deltoidea, rama de la arteria axilar que pasa por el surco pectoral. ¿Listo? Arteria rama deltoidea. Ahí vemos que de la arteria tóraco-acromial, ¿cuántas salían? 4. ¿Cuáles eran? La arteria pectoral, la arteria clavicular, la arteria acromial y la arteria rama deltoidea. ¿Listo? Y de la segunda porción, ¿qué más va a salir? Va a salir una arteria que se llama mamaria externa. Y su otro nombre, si no me equivoco, era torácica lateral. Pero la conocemos como, bueno, yo la conozco mejor como mamaria externa porque hay una arteria mamaria interna que sale de otra rama, de otra arteria, que la vamos a ver más adelante, pero para distinguirlas, por eso les digo así, mamaria externa. ¿Ok? Que es esta de aquí, que les voy a poner este color. Esta es la arteria mamaria externa. Arteria mamaria externa o torácica lateral. Ahora, pasando con con la tercera porción, aquí tenemos 5 arterias. Tenemos esta arteria de aquí, ojo, solamente la de acá, mejor pongo otro ojo. Solo esta de acá es la arteria subescapular. ¿Listo? Solo esa es la subescapular. Esta de aquí es la arteria subescapular. Pero ahí ven que tiene una rama terminal y una rama colateral. ¿A qué me refiero con colateral y terminal? Una arteria, pues si se continúa, va a ser rama terminal. Si tiene una rama que sale de ella hacia un costado, esa es una rama colateral. ¿Listo? Entonces, la subescapular tiene una rama terminal, que es la rama, ¿cómo era? Ah, la torácica larga o la arteria tóraco-dorsal. ¿Listo? Que es esta de aquí. Es esta, la voy a poner de este color. Esta. Es la torácica larga. ¿Listo? Arteria torácica larga. Luego, esa que parece como un ganchito. Bueno, no es que parezca un ganchito, sino que se está yendo para atrás. Y además que está haciendo un movimiento, bueno, no es un movimiento, es como, se va a hacer como, está regresando.
No, se hace como un círculo. A ver, se hace como un círculo, va a ser como una circunferencia. Por eso se le dice arteria circunfleja. ¿Listo? ¿Cuál es esta arteria? Es la arteria circunfleja escapular. ¿Se acuerdan que la habíamos visto en la clase pasada en el triángulo homotricipital? Está pasada por ese triángulo. ¿Ok? Es esta de aquí. Dios, ya. Es esta. Esa es la arteria circunfleja escapular. Lo voy a llevar hasta aquí abajo. Arteria circunfleja. No se preocupen si no lo leen o no se lee ahorita en el material que yo tengo. Les hice un material extra en la que ya yo le he dibujado más para que sea más bonito y no sé, les haga toda una bola a entender mis dibujos ahorita porque son horribles. Pero está más bonito el que les he hecho. Entonces, de la tercera porción ya hemos visto tres. Ahora nos faltan las otras dos, que también son circunflejas, pero esas son circunflejas humerales. ¿Cuáles son? Pues las que ven dos arterias acá al costado que le están dando como una vuelta al húmero, le están envolviendo. Esas dos son las circunflejas humerales. Hay una anterior y hay una posterior. ¿Cuál es la posterior? Pues la posterior es la que se está cruzando. Este está de aquí. Ya este, no importa. Esta es la posterior. Esta es la posterior. Ahí. La ahí. Arteria circunfleja humeral. Ahí no se entiende. Ya. Humeral posterior. ¿Y cuál es la anterior? Es esta de aquí. Ya es. Esta de acá es la anterior. Son cruzadas, ¿ok? La que sale de más para atrás se va para adelante y la que sale de más adelante se va para atrás. Es esta. La arteria circunfleja humeral anterior. Y estas que van a hacer, pues se van a anastomosar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que se van a unir, únicamente. Se van a juntar, ¿ok? Esas son todas las ramas de la arteria axilar. Sé que son un montón, pero créanme que cuando lo practiquen bastante se las van a aprender de memoria, ¿ok? Yo he tenido que repasarlas un poco porque no me acordaba, pero ustedes se las van a aprender. Si es que hay alguna duda de alguna de esas arterias, hágamela normal, mientras tomo un poco de agua. Si no tienen ninguna pregunta, pues reaccionan con un like o algo para pensar que están ahí. Listo. Gracias, chicos. Ahora sí. Continuamos con cuál, con otro contenido de la axila, que es la vena axilar. La vena axilar va a ir juntita con la arteria axilar. Son así, amiguísimas, van juntas a todos lados. La vena axilar va a ser formada ¿de quién? A ver, vamos a hacerla con este consenso. Digamos que esta es la vena axilar que vamos a pintar. Esta es la vena axilar. Igual, los mismos límites, como veíamos, como les decía acá arriba. El límite superior, el borde superior, perdón, del pectoral menor, y quizá. Esos serían los límites para la arteria axilar. Pero aquí va a ser que debajo, me había olvidado de decirles acá, y bueno, es lo mismo tanto para la arteria y la vena axilar. Se vuelve, bueno, o termina, en el caso de la arteria, termina de ser arteria axilar, ¿dónde? Debajo del borde inferior. En este caso no es el pectoral menor, sino el pectoral mayor. En ambos casos, la división de la arteria axilar, o sea, en porciones, era por el pectoral menor. Pero cuando cambia de nombre y se vuelve braquial, es ya debajo del borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Listo? Lo repito, para que no se vayan a confundir. Entonces,
Les decían que el pectoral menor lo divide en porciones, pero no divide que este cambie de nombre cuando pasa ya a ser otra arteria. La que lo cambia de nombre para que esta vuelva a, no, para que esta sea una arteria braquial es el borde inferior del pectoral mayor. Esa va a ser su referencia anatómica cuando lo vean. Si es que esa está arriba del pectoral mayor, todavía sigue siendo arteria o vena axilar. Si es que está debajo, ya es otra vena u otra arteria. ¿Listo? Ese es el borde inferior del músculo pectoral mayor. Y aquí pues es la clavícula, como les decía. Ahora sí. Esta es la vena axilar. La vena axilar se va a formar ¿de quién? Viene aquí abajo, bueno, las venas se forman, también las arterias son terminaciones. ¿Por qué? Porque les decía que las venas pues llevan sangre al corazón y las arterias llevan sangre del corazón a todas las partes del cuerpo. Entonces, las venas suben, entonces se forman. La que forma a la vena axilar es la vena basílica. ¿Listo? Vena basílica. Es la formante. Pero hay otras que se le llaman las venas tributarias. ¿Qué hacen estas venas tributarias? Pues solamente llegan a la vena axilar con su contenido, o sea, la drenan, llegan a drenar ahí. ¿Cuáles son estas venas tributarias? Voy a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de verde, ¿ok? La vena tributaria más grande que llega a la vena axilar es la otra también conocida, la vena cefálica. ¿Listo? La vena cefálica llega aquí. Vena cefálica. Llega como vena tributaria, recuerden, son tributarias, no son formantes, son tributarias. La única formante, la vena basílica, acuérdense, fue esa pregunta, les había venido en su post, etc. ¿Cuáles son otras venas tributarias? Pues las venas satélites de todas las ramas de la arteria axilar. Es decir, que ¿qué ramas teníamos, por ejemplo, en la arteria axilar? Voy a nombrar así al azar, la torácica superior, no, sí, la torácica superior, la torácica lateral, la larga. Todas esas vienen con dos venas satélites, es decir, que vienen con dos venitas que la acompañan. Esas también van a ser tributarias de la vena axilar. Entonces aquí teníamos cuál, la vena, no, perdón, la arteria subescapular, la arteria toracoacromial, con todas sus demás ramas, y la arteria torácica superior. Acá venían las dos circunflejas. Listo. Esas también son tributarias, ¿no? Tributarias. Es decir, que llegan a drenar a la vena axilar, no la forman. La formante, acuérdense, la única formante es la vena basílica. Entonces, eso es de vena axilar. Continuando. Sí se ve bien porque como está en amarillo, mm, sí creo que sí se ve bien. Ya. Ahora sí, vamos a ver el que les va a servir durante todo su trayecto en miembro superior, que es el plexo braquial, que es el que le va a brindar tanto inervación sensitiva como inervación muscular al miembro superior. Les había dicho que el plexo braquial viene de ¿cuántas raíces? 5 raíces nerviosas. Estas raíces son C5, no se ve por el listo de los colores. Voy a poner así. Ahora sí. Viene de C5, C6, C7, C8 y T1. Pero ustedes dirán, pero solamente son 7 vértebras cervicales. Acá no estamos hablando de que el plexo viene de las vértebras, sino viene de los nervios que salen por los agujeros que forman las vértebras cuando se juntan. Las vértebras cuando se juntan, cuando se superponen, dejan un agujero que por ahí van a salir los nervios raquídeos. En este caso, son los nervios, bueno, de la parte anterior, ojo, de la parte anterior de la médula espinal, salen los nervios que van a ser del plexo braquial, en la parte cervical, ¿ok? Entonces sale de la raíz que está sobre la vértebra de C5, la raíz C5. Entre C5 y C6 está la raíz de C6. Entre C6 y C7 está la raíz de C7. Entre C7 y la torácica 1 está la raíz de C8. Y ya debajo de T1 y entre T2 está la raíz de T1. ¿Ok? Este plexo braquial lo van a identificar bien cuando lo vean
en el anfiteatro, pero en el caso de que no lo llegaran a observar bien, porque a veces algunas piezas están un poco ya muy gastadas, este plexo braquial, ¿dónde lo van a identificar? Van a ver un músculo que viene del cuello, que se llama el escaleno posterior, si no me equivoco. El plexo braquial va a descansar en ese músculo, ¿ok? Si ven algo de color que no sea del músculo, que está un poco así como entreverado, como si fueran esto, pasadores que están así sueltos, ese es el plexo braquial. ¿Ok? Si lo ven que está encima de un músculo que está ahí descansando. Y ese músculo, pues es el escaleno posterior. Entonces, empezando con el plexo braquial, le decía que tenemos 5 raíces. Luego vamos a tener 3 troncos, vamos a tener divisiones, vamos a tener fascículos y luego raíces terminales, o perdón, ramas terminales. La raíz de C5 y la raíz de C6 van a formar el tronco superior. Ay, ¿cómo lo ven acá? Vamos a ir así. La raíz de C5 y C6 forman el tronco superior. La raíz de C7, ella solita va a formar al tronco medio. Y las raíces de C8 y T1 van a formar al tronco inferior. ¿Ok? Entonces, formantes del tronco superior, C5 y C6. Del tronco medio, C7. Y del tronco inferior, C8 y T1. ¿Perfecto? Primero vamos a ver cómo se forma y de ahí vamos a ver los nervios que salen de cada uno de estos, que no son las ramas terminales, ¿ok? Sino que son nervios colaterales. Luego del tronco vienen las divisiones. ¿Para qué? Para que estas formen a los fascículos. Tenemos 2 tipos de divisiones. Las divisiones anteriores y las divisiones posteriores. Las posteriores están como así punteadas para que se diferencien de las anteriores. He hecho mi mayor esfuerzo para que me salga derecho, pero en el otro esquema que les tengo ahí sí está derecho para que se vea más bonito. Las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio van a formar el fascículo lateral, ¿ok? Entonces, divisiones anteriores de tronco superior y tronco medio, fascículo lateral. Todas las divisiones posteriores de los 3 troncos van a formar el fascículo posterior. Y el fascículo medial va a ser formado por solamente la división anterior del tronco inferior. Entonces, del tronco superior y medio, las divisiones anteriores van a formar el fascículo lateral. Del tronco medio, no, perdón, todas las divisiones posteriores, ¿cuál forman? Fascículo posterior. Todas posteriores forman posterior. Y el tronco inferior, su división anterior va a formar al fascículo medial. ¿Listo? Continuamos. Estos fascículos van a dar ramas terminales. El fascículo lateral va a dar como rama terminal al nervio músculo cutáneo, que habíamos visto cuál era su característica, qué era lo que hacía el músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo, respecto al músculo, a un músculo que habíamos visto. ¿Quién me puede decir, chicos? Para que no se corte la participación. Era flexión del brazo y también del antebrazo. Flexor. El nervio músculo cutáneo, sí, o sea, Ah, no. inerva a un Es que me músculo, confundí. inerva, y no te preocupes. El nervio músculo cutáneo inervaba a cuáles músculos, al bíceps braquial y al coracobraquial. ¿Cuál era la relación que tenía con el coracobraquial en específico? Que este lo perforaba. Acuérdense que el músculo cutáneo perfora al músculo el nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial. Sé que parece un trabalenguas porque tiene mucha la palabra músculo, pero acuérdense de eso. ¿Ok? Esa es la relación estrecha que tienen esos dos. Listo. Nervio músculo cutáneo va a perforar al coracobraquial. Luego vámonos primero a la parte del fascículo medial. El fascículo medial tiene como raíz terminal al nervio cubital. Este nervio lo vamos a ver más en antebrazo, que por el mismo hecho de su nombre. Pero es una raíz terminal del plexo braquial, ¿ok? Acuérdense. Ahora, tanto de la raíz, bueno, del fascículo lateral y del fascículo medial van a salir raíces para un solo nervio, que va a ser el nervio mediano, que se va a ver también en antebrazo.
¿Y por qué es importante saber esto? Porque el nervio mediano se forma de las raíces de esos dos. Listo, no es que se forme de uno solo, sino que el fascículo medial va a dar su raíz medial y el fascículo lateral va a dar su raíz lateral para que juntos formen el nervio mediano. ¿Ok? Y ahora, último, con el fascículo posterior tenemos que sus ramas terminales son dos, el nervio radial y el nervio axilar. El nervio axilar, si no me equivoco, creo que también le dice nervio circunflejo. ¿Por qué? Porque también le hace una vuelta, le da una vuelta a la cabeza del húmero. No, al cuello, perdón, del húmero. Le da una vueltita. También por eso pueden identificar el nervio axilar. Si ven un nervio que está pegado al cuello del húmero que le está dando una vuelta, ese es el nervio axilar. Y el nervio radial, pues ya saben que pasa por el surco del nervio radial que vimos en el húmero en la clase pasada, en la cara posterior de la diáfisis. Ahora, ya vimos las ramas terminales, los fascículos, las divisiones y los troncos y las raíces. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los nervios colaterales que salen antes de las raíces terminales. Entonces, de C5, de las raíces C5, C6 y C7, sale el nervio torácico largo, que es el que ven aquí. Te voy a hacer con el puntero. Es este. La raíz de aquí, este, ese y este, forman el nervio torácico largo. De C5, ¿qué nervio va a salir? Va a salir el nervio angular de la escápula, es este de aquí. ¿Que inerva a quién? Pues el músculo angular o elevador de la escápula. ¿Listo? Del tronco superior, ¿qué nervios salen? Sale el nervio supraescapular y el nervio del subclavio o el nervio subclavio. ¿Listo? Y ya de ahí de ningún tronco sale algún nervio colateral. Continuando entonces, del fascículo, de los fascículos sí salen nervios, ¿ok? Del fascículo lateral va a salir el nervio pectoral lateral o el nervio del pectoral menor. ¿Listo? Que es este de acá. Es este de aquí. Que ven acá. Ese. Ese es el nervio pectoral lateral o el nervio del pectoral menor. Del fascículo posterior van a salir tres nervios. Va a salir el nervio subescapular superior, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior. En ese orden salen, ¿ok? Primero el subescapular superior, luego el tóraco-dorsal y luego el subescapular inferior. ¿Listo? Esos tres salen. Y del fascículo medial, ¿cuáles salen? Sale el nervio pectoral medial o el nervio del pectoral mayor, por eso la M grande, para que se acuerden que es el pectoral mayor. Sale el nervio braquial cutáneo interno, que también tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo, es de otra literatura, pero en las diapositivas así sale, nervio braquial cutáneo interno, que luego va a pasar, se va a ir hasta el antebrazo, incluso cambia de nombre, etc. Y también tenemos al nervio accesorio del braquial cutáneo interno, por eso del BCI, porque lo he puesto acá, el nervio del BCI, es el accesorio. Y eso es en general el plexo braquial. Sé que puede parecerles un montón, pero si lo repasan, como les digo, siempre es bueno repasar todo, lo van a entender y lo van a tener en mente. De ese también tengo un esquema más bonito para que se lo pueda pasar después. Ahora vamos a ver ganglios linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos o qué es la linfa? La linfa es un líquido que recoge lo que desechan los tejidos o lo que lanzan o lo que botan los tejidos, en palabras más simples. Esos son lo que hace la linfa. Estos ganglios linfáticos van bueno, son como espacios o son como huequitos en los que llega y de ahí se transporta a otro lado, llega y se transporta a otro lado y así. Son grupitos como de bolitas que van a ser en eso en específico. Eso también, las funciones de los ganglios linfáticos lo van a ver en histo, si no me equivoco. Así que ténganlo en cuenta.
En el caso de la axila, he tomado más en cuenta lo que dice el libro, ¿ok? Eso es lo que está en el libro. Tenemos ganglios linfáticos humerales, pectorales, subescapulares, centrales y apicales, ¿ok? Estos son como las venas, recogen. O sea, viene desde abajo, desde incluso de los miembros inferiores, sube toda la linfa hasta llegar a las venas. La linfa, en el caso del lado izquierdo, todo este líquido linfático va a llegar a una vena. ¿A qué vena? Va a llegar a lo que se le llama ¿cómo se llama? Conducto torácico, que es esto, una intersección entre dos venas del cuello, que son la vena subclavia y la vena yugular interna. Ahí llegan a drenar los ganglios linfáticos, bueno, toda la linfa del, del cuerpo. En el lado izquierdo, en el lado derecho, llegan a drenar a la gran vena linfática, ¿ok? Y esta vena linfática va a llegar también a la intersección entre la vena subclavia y la vena yugular interna. Eso lo van a ver también en cuello y tórax, si no me equivoco. Pero para que vayan sabiendo. Ahora, empezamos con los humerales, que son estos de aquí. A ver si ven. Esto de acá. No se ve mucho, pero está por atrás de la vena. Son los humerales. Esos. Los humerales van a recibir la mayor parte del drenaje linfático del miembro superior. ¿Ok? Esa es la principal función que deberían saber. Los pectorales reciben drenaje ¿de quién? Los pectorales son estos de acá. Donde dice pectoral nodes, son los pectorales, son los humerales. Reciben drenaje de la pared abdominal, del tórax y de la glándula mamaria. ¿Listo? Estos ganglios linfáticos en específico tienen una conexión con un ganglio llamado ganglio de Rotter. Sí, no me equivoco, creo que es el ganglio de Rotter, si no estoy mal. Sí, ganglio de Rotter, que es un ganglio que está, perdón, entre el pectoral menor y el pectoral mayor, que de ahí recoge toda la linfa pectoral. ¿Listo? El ganglio de Rotter, ojo. Pero de ahí, em, los que son pectorales, los ganglios pectorales reciben de la pared abdominal, torácica y glándula mamaria. Esa es la diferencia. Los ganglios subescapulares reciben vasos linfáticos de la espalda, del cuello y del hombro, porque ya están como para la parte de atrás, ¿ok? Están aquí, están sobre el músculo subescapular, pues. Estos. Ahora, luego tenemos los centrales, son estos, son como bolitas, les digo, esos son los ganglios, que reciben drenaje de todos los anteriores, es decir, del subescapular, del pectoral y del humeral. Luego, ¿cuáles faltan? Los apicales. Aquí drenan todos los ganglios de la región del miembro superior. Es decir, que todos los que hemos visto anteriormente drenan ahí llegan, ¿ok? Y bueno, esa es la bibliografía y eso es lo que sería de la clase, chicos. Ahorita les paso el post-test para que lo hagan. Si tienen una pregunta durante su post-test, me la hacen y yo les respondo. Si es que no les ha quedado claro, a ver, vamos a hacer un repaso antes de que den el post-test, para que no les vaya, o sea, para que puedan ir como una idea. Es lo mismo igual que el pretest. Voy a pasárselos. Y voy a dejar la grabación.